verles a ustedes, estar aquí. Me siento muy bienvenido acá. Gracias a todos que me han saludado, que me han traído aquí. Pero realmente para mí es un honor estar de regreso en Cuenca. O sea, hace una semana, o sea, no sábado ayer, sino antepasado, estuvimos aquí para una boda de amigos de familia y fue súper lindo, súper chévere. Pero también coincidamos haciendo unos talleres que hicimos esta semana. O sea, 4 talleres entre martes, miércoles, jueves y después ayer todo el día. Y voy a contar un poco de eso a través del mensaje esta mañana. Pero quería empezar con la idea de Dios como el autor de nuestras historias. O sea, que Dios está escribiendo nuestras historias. Pero para empezar, quiero que piensen en su historia favorita, sea novela, quizás una película o una serie que están viendo. Ahorita para mi esposa le encantan las telenovelas colombianas. Ella no está aquí para este servicio, entonces les puedo contar eso. Y si a ustedes les gustan las telenovelas, está bien, o sea, no voy a decirle a nadie. Pero piensen en la historia que cuenta el autor, el productor, o sea, la escena, la historia. ¿Qué son las cosas que nos atrae a esa historia o que nos engancha para seguir viendo esas historias? Vemos primeramente que hay que armar un buen escenario, ¿no? O sea, que la historia tiene que tener un sentido en el escenario en lo cual se basa. O sea, si estamos hablando de una historia romántica y nunca hay un lugar donde el héroe y la heroína se juntan, o sea, no es nada así. O sea, no es una buena historia. O si se basa en algo de fantasía, pero todo es, o sea, cotidiano, no es una buena historia. Hay una escena un escenario detrás de cada historia. También lo que nos engancha es el conflicto. O sea, hay una tensión que el autor crea a través de ese conflicto, a través de las cosas que vemos que el héroe o la heroína tienen que superar. Y cuando lo superan, o sea, es como todos gritamos, ¡ay!, ¿no? Y estamos haciendo la barra para nuestros héroes, los caracteres de la historia, los personajes que queremos ver ser exitosos. En nuestras vidas es lo mismo. Nuestras vidas tienen un escenario donde estamos. Dios nos ha puesto justo donde estamos ahora. O sea, también hay cosas que hacemos de decisiones de mudarnos aquí, por allá, y eso afecta la historia, pero Dios es el autor. Y Él es soberano, Él mueve piezas, Él está armando diferentes cosas. Entonces lo que me encanta es que el Dios que servimos, el Dios que nos ama, cuenta una historia a través de nuestras vidas. Y es una historia de amor, del amor de Él para nosotros, pero también el amor de Él a través de nosotros a otras personas. Hace 6 años, más o menos 6 años y medio, mi familia y yo estábamos empacando para regresar a los Estados Unidos. Y estábamos súper tristes, porque para mí, yo amo a Cuenca. O sea, me encanta esta ciudad. Me encanta el país de Ecuador. Yo crecí hijo de misioneros. Mis padres eran misioneros en Venezuela por 20 años, pero yo estudiaba en Quito, en un internado allí, y pasé 8 años allí. Entonces, conozco bien Ecuador. Y cuando supimos que nuestra iglesia nos iba a mandar a Cuenca, o sea, no había visitado a Cuenca, pero al Ecuador, dije, wow. O sea, qué emoción para regresar. Para mí no era, tengo que aprender el idioma porque ya hablaba español. Era más, o sea, cuáles son los restaurantes, los lugares que voy a visitar de nuevo, los recuerdos, todo eso. Para mí era algo lindo. 6 meses antes de mudarnos a Cuenca, en el 2014, en mayo, nuestra hija Zoe falleció a los 3 meses.
justo el mismo día que estábamos tomando, o el día de la semana que tomamos clases para ser misioneros con nuestra iglesia. Clases se llaman Actívate. Entonces la idea para nosotros de irnos a Cuenca era un poco mixto. La historia que Dios estaba escribiendo tomó un capítulo que nunca anticipábamos, no lo queríamos. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Él es el autor. Él está escribiendo una historia que nos ayuda a entender más de Él si le dejamos. Y esta mañana quiero hablar un poco de eso, porque cuando venimos, teníamos como 20 y pico maletas entre mi esposa, yo y mis 2 hijos. ¿Por qué? Porque veníamos por vida. Estábamos comprometidos a ser misioneros por vida. Ya no queríamos vivir en los Estados Unidos más. Me encanta mi país, pero me encanta más. Donde vivo yo no hay montañas, como en Cuenca. Fuimos a Turi el lunes y disfrutamos bien, pero también el aterrizar en Cuenca viendo las montañas, es hermoso. Donde yo vivo en Texas, muy plano, hay alturas, pero son edificios un poco feos, de arquitectura buena, pero no es igual a Cuenca. No tiene los ríos, no tiene los espacios verdes, los parques lineales. Me encanta Cuenca. Entonces estábamos comprometidos por vida, veníamos aquí, pero Dios de nuevo tenía otros planes. 2 años y medio aquí disfrutando de esa ciudad, de las personas, de la amabilidad, hospitalidad de todos nuestros amigos. Pero había algo que Dios estaba haciendo en nosotros. Nuestra iglesia nos había mandado para ser catalistas, se dice catalistas, para empezar un movimiento de discipulado. La idea era compartir el evangelio muchas veces, enseñar a esas personas a compartirlo y multiplicarse rápidamente, que es muy bueno, es una estrategia que se ha visto en diferentes partes del mundo que ha funcionado bien. Pero lo que nosotros encontrábamos era que para nosotros, en nuestra vida, en lo que estábamos viviendo, algo no encajaba bien con eso. No era que la visión está mal, sino que nosotros nos sentíamos más apegados a personas quienes estaban pasando por quebrantamiento en sus vidas. Estaban pasando por un momento de abatimiento. Y nosotros encontramos que a esas personas nos apegábamos más. Y al empezar a darnos cuenta de eso, nos dimos cuenta que Dios estaba cambiando nuestros corazones. Después de la muerte de nuestra hija, nos dimos cuenta que Dios había en nuestros corazones hecho un cambio hacia el cuidado pastoral. Y no es peor que la visión que la iglesia tenía, pero no era la visión de la iglesia. Entonces, después de unos meses de tratar de ver cómo podemos arreglar lo que Dios estaba haciendo en nosotros y la visión de la iglesia, dijimos que tenemos que regresar a los Estados Unidos. El conflicto otra vez en nuestras vidas, el escenario de nuestra historia cambiando, porque no sabíamos a qué regresábamos. Pero sabíamos que Dios sí dijo que es tiempo para regresar. Entonces, no sé si en sus vidas están pasando por un tiempo de incertidumbre, no saben lo que viene de nuevo. Eso era nuestra vida en ese tiempo. No sabíamos. Yo, mientras que estábamos empacando y vendiendo todas las cosas de la casa, estaba buscando también trabajos de pastoreo. Y allá no encontraba. Pero ¿sabes lo que sí estaba pasando? Mientras que estuvimos en Ecuador y al regresar a los Estados Unidos, personas nos juntaban con otras familias quienes habían experimentado la muerte de un hijo. Y a través de eso, poco a poco, Dios empezó a abrirnos los ojos para ver que había una necesidad de alguien, de un ministerio que camine con esas familias quienes estaban en los días más oscuros de su vida. La muerte de un hijo. No era algo que nosotros dijimos, ya
ponnos allí. Uno no se inscribe para ese tipo de ministerio, se lo da. Y el Señor nos dio ese ministerio. Y nos dio ese ministerio para ayudarnos a alcanzar a personas quienes estaban viviendo una historia, un capítulo en la historia de sus vidas, un capítulo no deseado. O sea que nosotros no queríamos eso. Pero entendemos también que Dios es el autor de nuestra historia. Así que más o menos 6 años lanzamos un ministerio para apoyar a familias en duelo. Y eso, la boda nos trajo a Cuenca de regreso, pero parte de eso también era empezar a hacer unos talleres aquí en Cuenca para ayudar a pastores y líderes a entender cómo apoyar de mejor manera a personas quienes están pasando por un duelo. Pero también hacer un taller que lo hicimos ayer para personas en duelo. Porque lo que nos dimos cuenta al empezar este ministerio en los Estados Unidos, habían pocos recursos, que eran buenos recursos. O sea, recursos basados en Dios como la esperanza para alguien que está dolido, alguien en duelo. Y nos dimos cuenta que aún menos recursos existían en español. Y a través de nuestros corazones para la cultura latina, o sea, toda Latinoamérica, y el español que tenemos, nos dimos cuenta que Dios nos estaba llamando a entrar en un espacio donde hay tanta oscuridad y poca luz. Y a eso nos dedicamos. Entonces esta mañana quiero a través de eso animarles y contar un poco de la historia que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Vamos a ver si avanzamos. Eso, ahora sí. Bueno, vamos a seguir. Y si no funciona, ya les indico cuando podemos seguir. Quería compartir de Hebreos 12, 1 al 3, porque Jesús es nuestro ejemplo. Jesús vino a la tierra y vivió una vida de historia. O sea, la historia de Jesús en carne, Dios en carne, aquí en la tierra, es una historia que nos ayuda, que nos da aliento, que nos anima si lo vemos bien. Entonces quiero leer, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Una pausa. Esta es creo que la NBI, Nueva Versión Internacional. Mi español no es Reina Valera, entonces perdóname si normalmente leen en Reina Valera. Mi español está bien, pero para Reina Valera no. Es lo mismo en inglés. Inglés King James no es para mí. Entonces, siguiendo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Estos versículos en Hebreos, quiero resaltar algo en versículo 2 en un momento, pero nos hablan un poco de quién es Jesús. Y para mí, una vez estaba preparando un mensaje y normalmente lo que yo hago es, yo no predico a menudo, entonces de vez en cuando predico, estoy pensando, orando, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hablar a través de mí? ¿Qué es el mensaje que tú tienes? Entonces empiezo a orar, leer, y de allí, por unas semanas antes de predicar, empiezo a armar lo que yo siento que Dios me está dando como mensaje. De allí, la semana antes, preparo un bosquejo, y yo normalmente hablo a través de bosquejo, no escribo palabra por palabra mis mensajes. Entonces, así para ustedes, bueno para ustedes que hay segundo servicio. El otro servicio quizás duramos 4 horas, no sé. Pero lo que Dios me hizo esta vez fue, preparé todo sábados
hago, o sea, las editaciones finales del bosquejo, y normalmente el domingo por la mañana me levanto temprano para revisarlo. Todo el tiempo tratando de poner dentro de mi corazón la enseñanza que Dios quiere dar. Esta vez, Dios me levantó a las 3:30 de la mañana. Normalmente no me levanto a esa hora para revisar mi bosquejo, el mensaje. Me levantó y empecé a revisar, y es como que Dios empezó a escribir otro mensaje completo. Y al hacerlo, estaba buscando un versículo y llegué a Hebreos 2, buscando algo que no estaba aquí en Hebreos 2, pero llegué aquí. Y al leerlo, Dios me dijo, o sea, mira esta parte donde dice, quien por el gozo que le esperaba. Y eso resaltó para mí. Y en ese momento Dios me preguntó, o sea, no me habla audible, sino en un sentido en mi corazón. Me preguntó, ¿sabes qué ese gozo es? O sea, ¿me has preguntado una vez? Y yo dije, o sea, no creo que te he preguntado, pero al hacerme la pregunta, creo que quieres que te pregunte, ¿no? O sea, a veces Dios nos hace esas preguntas para nosotros. O sea, ¿has hecho esto? Bueno, no, pero quizás si me preguntas es porque quieres que lo haga. Entonces le pregunté, Dios, ¿qué es ese gozo? ¿Y sabes lo que me respondió? Tú. Tú eres el gozo. La relación íntima que Jesús puede tener contigo, que solo se puede cumplir a través de la cruz, es el gozo puesto delante de Él. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, todos nosotros somos ese gozo que Jesús tiene delante de Él cuando está a punto de escoger, ¿voy a la cruz o no? Porque Jesús en carne tuvo libre albedrío. O sea, pudo escoger que sí o que no ir a la cruz. Pero por el gozo puesto enfrente de Él, escogió ser obediente a Dios. Y en nuestras vidas es lo mismo. Tenemos capítulos en nuestras vidas que Dios está escribiendo, que quizás no nos gusta. Quizás el escenario donde se encuentra la historia de tu vida en ese momento no es el escenario que habías planeado o deseado para tu vida. Pero Dios te tiene aquí. ¿Qué es lo que vas a hacer con ese hecho que aquí estamos? O sea, para mí, yo no quería regresar a los Estados Unidos. Yo quería quedarme en Cuenca. ¿Por qué? Más que hermoso, el paso de vida era muy divertido. O sea, pasando con mi familia, amigos, haciendo lo que sea. O sea, los buses, todo, amo todo de Cuenca. Y partes que son más difíciles que en los Estados Unidos, no amo tanto, pero, o sea, lo soporto, ¿no? Así es la vida, ¿no? Nos gustan algunas cosas, otras cosas lo soportamos. Pero yo quería quedarme. Y fue un choque fuerte cuando sentimos, o nos dimos cuenta, mejor dicho, que era tiempo para regresar. Podíamos escoger quedarnos, no sé lo que hubiéramos hecho, porque la iglesia que nos mandó nos apoyaba completamente. Entonces hubiera sido todo un trámite de buscar apoyo de otras personas. Pero dijimos sí a lo que Dios tenía para nosotros. Y quiero seguir viendo eso en la vida de Jesús. O sea que en Lucas capítulo 22, 42, vemos algo. Y hay dos cosas que quiero que entendamos esta mañana de ese versículo. Dice, Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la suya. Para armar el contexto en el escenario, es muy importante, primeramente, o sea, esto es aparte, pero es muy importante entender el contexto de la historia. En estos versículos, Jesús está orando el día o la noche antes de ir a la cruz. Esta copa amargo, o el trago amargo, copa en otras versiones, no está hablando en sí de la cruz, sino la copa
de la ira de Dios en contra del pecado que Jesús iba a beber en la cruz, tomando todos nuestros pecados en sí mismo y pagándolas. O sea, esa era la copa. De una manera de decirlo, Jesús estaba diciendo: Dios, yo sé que en ese momento, al tú hacerme beber de esta copa, vas a ponerme la espalda y vas a dejarme solo. Yo no quiero eso. Y si tú quieras, Dios, no me hagas beberlo, porque yo no puedo soportar eso. Yo no puedo aguantar estar sin ti. Eso es lo que yo entiendo de lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Pero mira lo que también dice: pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Es importante entender, hay algo muy, muy importante en ese versículo, en esa parte. La voluntad de Jesús en ese momento no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. O sea, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Significa que estaban en oposición. Jesús no pecó. Si la voluntad de Jesús estaba en contra de la voluntad de Dios, significa que cuando yo quiero algo que no es la voluntad de Dios, no significa que en ese momento estoy en pecado, sino que nada más no me gusta la historia que Dios está escribiendo. O sea, mi voluntad no era que mi hija fallezca. No era que yo antes de venir a Ecuador tendría que enterrarla. No era que al estar en el mostrador en Quito para el vuelo de Quito a Cuenca, que yo tuve que tener el pasaporte de ella, el boleto y el certificado de su muerte, porque yo no sabía qué es lo que iban a hacer si ella no entraba con el boleto. O sea, porque uno no entiende, a veces hay locuras que hacen, ¿no? Yo no sabía, yo no quería eso, no fue mi voluntad. Pero lo que Jesús nos muestra es que la obediencia va más allá de lo que yo quiero. Y muchas veces, para nosotros, yo no creo que eso es cierto de Jesús en ese momento, pero muchas veces no entendemos el por qué Dios quiere hacer algo. Yo creo que Jesús claramente entendió. No sé si en el esquema del tiempo, porque Dios existe afuera del tiempo, que hubo momentos donde Dios Padre y Dios Hijo estaban tomándose un café en el cielo, hablando del plan: oye, tenemos que hacer esto, vas a nacer en Belén, o sea, armando el plan. Y llegar a este momento que Jesús estaba diciendo: bueno, o sea, vamos más o menos bien. Lo demás entiendo, pero esto. Y Dios Padre dice: no, es necesario. ¿Por qué? Porque si no pasas por esto, no vas a cumplir con ese gozo que he puesto delante de ti. O sea que la Biblia es una historia completa. Es la historia de un padre buscando la novia para su hijo. Dios Padre buscando la novia de Jesús. Nosotros somos esa novia. Y yo sé que para hombres eso suena raro, decirnos que somos novia, pero está bien. O sea, este día está súper bien, ¿no? O sea, con la sociedad que tenemos. Pero no es ese tipo de novias, sino que somos la novia de Cristo. La iglesia, nosotros. El gozo de Jesús es tener esa relación íntima con nosotros. Pero mira el por qué Jesús puede hacer esto. O sea, Él cumple con eso, porque mira en Juan 5:19 dice: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre, lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. O sea, que Jesús pudo dejar a su lado su voluntad y obedecer la voluntad de Dios, porque lo había estado haciendo por toda su vida. O sea, en nuestras vidas, en nuestras historias, hay cosas, decisiones pequeñas que estamos haciendo,
que si estamos cumpliendo con la obediencia a Dios, cuando llega algo grande, es mucho más fácil obedecer. Es para nosotros entender que las decisiones grandes no se hacen en ese momento, sino se hacen a través de miles de decisiones pequeñas que llevan a ese momento. El hombre de Dios, la mujer de Dios que son fuertes en la cara de la tentación, no es porque en ese momento son fuertes, es porque a través del tiempo han estado escogiendo vez tras vez, tras vez, tras vez el plan de Dios, la voluntad de Dios por sus vidas. La batalla no se gana cuando la guerra empieza, se gana antes al prepararnos, al decir que no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Y sabes que honestamente es difícil. Yo puedo ver tiempos en mi vida donde no he hecho esas decisiones y al llegar a algo grande fallé. O sea, cosas que no me dan orgullo, que los veo y digo, Dios, ¿cómo puedo estar parado aquí predicando si eso es parte de mi pasado? Pero ¿sabes qué? Cuando Dios me mira, no me mira eso, sino lo que Él ve que su Hijo tomó de esa copa. Y al beber de eso y morir por mí, me da la vestidura de la justicia de Él. O sea, la justificación de Jesús. Cuando Dios nos mira, cuando tenemos esa relación íntima con Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas, no nos mira el pecado que tenemos, sino mira la ropa de la justificación de su Hijo Jesús. ¿Por qué? Porque así quiere ver a su novia, a la novia de su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo compró esa ropa para nosotros. Entonces, delante de Dios nos paramos justificados a través de la muerte de Jesús y su resurrección. Yo sé que en mi vida, en un tiempo, y no digo vida de carne y hueso, sino vida eterna, vida de mi alma, yo voy a ver de nuevo a mi hija, Zoe, y la voy a ver al lado de mi Señor, de mi novio Jesús. Y qué gozo va a ser ese día. Pero no llego allí si sigo haciendo mi voluntad. No llego allí si no rindo mi vida a Él. Si no voy a la cruz para pedir que Dios me perdone a través de su Hijo mis pecados. Y sin hacer lo que el Padre me hace. O sea, el hacer las buenas obras no me salvan, pero me ayudan a vivir la vida que Dios tiene para mí. Me ayuda a vivir en el plan de Dios para mi vida. Y el plan de Dios para mi vida es mejor que mi plan. La historia que Él está escribiendo para mí es mejor que la historia que yo pueda inventar para mí. No es fácil, pero es simple. O sea, ¿me hago entender? La vida cristiana no es complicada, pero tampoco es fácil. Pero se puede a través de Jesús. A través de hacer lo que el Padre hace. Y siguiendo, yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. O sea, Jesús hablaba lo que el Padre le daba a hablar. A mí me encanta el libro de Juan. El Evangelio de Juan es uno de mis libros favoritos. Y yo sé que si predicara en otro pasaje diría que ese libro es uno de mis favoritos. No sé si son así, pero a mí me toca, cuando me meto y estudio y tomo tiempo, y al verlo entiendo que Dios me habla cuando me meto en su palabra. Entonces, pero Juan siempre va a ser uno de mis favoritos. ¿Por qué? Porque muestra a Jesús como Dios. Y la historia de Él, pero cómo Él vivió como un hombre entregado a Dios. Y dice aquí, no he hablado por mi propia cuenta. O sea que Jesús al hablar decía lo que el Padre le mandaba a decir. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos sentido que Dios nos está diciendo, oye, háblale a fulano de tal, dile esto?